Con Graciela Carta y Pablo Barín vamos desatando nudos para tratar de entender los problemas y aportar a una mejor educación para todas y todos. Para más nunca perder tu amor por la libertad. Conversando sobre educación hasta las 19. Que no se quede nadie sin aprender. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Acá estamos un poco bailando acá en el estudio con nuestra música. Tenemos un lindo motivo musical para mover el cuerpo. Sí, justo decíamos con Graciela antes de empezar, dejemos una linda cortina. Así que bueno, hola Laura, nuestra operadora estrella, y hola Graciela. Hola Laura, hola Pablo. Y además nuestra cortina está directamente relacionada con las temáticas que vamos a tocar hoy, que se están debatiendo en el país, ¿no? Claro. Más allá de todas las otras, pero la cuestión educativa, esto de aprender a leer es aprender a ser libre, que dice la canción, es bastante aplicable para extender este compromiso social por defensa de la educación pública, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, hoy vamos a dedicarle prácticamente todo el programa a conversar acerca de lo que fue y de lo que sigue siendo la lucha para conseguir un financiamiento suficiente y apropiado para el funcionamiento del sistema público en este caso de educación superior universitaria, pero esto viene de la mano del resto del sistema. Todo ¿no? el sistema. Estaba leyendo que en el presupuesto que presentó, bajo todas estas promesas de ampliación de recursos y de inversión, uno lee como la letra chica o lo lee detenidamente, y en realidad se deroga un artículo de la Ley de Educación Nacional que le compromete un porcentaje de aumento a la educación técnica. Y el de la educación técnica también. Digo esto porque esta historia también la conocimos, ¿no? Cuando un país no tiene un proyecto de desarrollo industrial, sino... Claro, ¿para qué quiere escuela técnica? ¿Para qué quiere universidad? ¿Para qué quiere universidades? Bueno, estamos en la 99.3, que es un medio que no depende del financiamiento ni del gobierno nacional ni del gobierno provincial, así que una de sus fuentes para funcionar, hablando de financiamiento, es el aporte de quienes consideran que este medio debe seguir funcionando. Así que si querés hacer tu aporte, si querés colaborar, te pones, entras en Google, pones FM 99.3 y ya te va a llevar a la página de la radio, y ahí también te van a explicar cómo hacer para hacer tu contribución. Y si quieren comunicarse con nosotros, que nos manden mensaje de texto al 3764-763-712, 3764-763-712, y bueno, y nos comentan. Por ejemplo, nos gustaría saber si fueron a la marcha de ayer. Que la verdad, hemos participado siempre en las marchas, los pies están marcados en las calles posadeñas, pero hubo mucha gente, fue muy importante la marcha. Hubo convocatoria amplia, no solamente del mundo universitario, también había sindicatos acompañando, además de la emergencia pediátrica que se reclamaba. Y bueno, ayer el revés de diputados creo que pegó fuerte en el gobierno, y hoy salía de casa y vi que también se dio un revés en el Senado. Exacto, sí. Con el veto a los ATN. Y por otro lado, esta misma tarde, no ahora hace mucho tiempo, terminó una reunión en la que Milei recibió a todos los candidatos de la Libertad Avanza y a sus aliados de la Libertad Avanza en la Quinta de Olivos, con el objetivo de bajar un mensaje nuevo. Parece que van a hacer un conjunto de spots publicitarios y qué sé yo qué, apuntando a remontar lo que creen que va a ser una derrota en el Congreso de la Nación el próximo 26 de octubre. Es decir, están sumamente preocupados porque ya la elección en la provincia de Buenos Aires les dio una idea de lo que piensa
mucha gente una idea también de lo que significa, de lo que significa este gobierno para mucha gente, ¿no? Hay una cosa que también es interesante decir, ¿no? El gobierno es el mascarón de proa de algo más profundo, más complejo, que tiene que ver con los intereses financieros que se mueven dentro de este modelo. Hoy se dilapidaron miles de dólares del Banco Central para sostener algo que ya está siendo insostenible, que es el precio del dólar. Es totalmente ficticio. Eso se financia con préstamos del fondo que hay que seguir pagando, que vamos a pagar. Entonces, la crueldad y la política que este gobierno lleva adelante tiene como base el Fondo Monetario Internacional y la impagable deuda que tenemos como nación. Pero aparte tenemos un ministro, Graciela, de Economía, que es el mismo ministro que tuvimos con Macri, con otro colaborador en el ministerio hoy, que es Sturzenegger, y hacen más de lo mismo. Hacen más de lo mismo. Más deuda que se fuga, porque no va a parar al presupuesto. Presentan un presupuesto, vos decías, la presentación del presupuesto el lunes pasado, ¿no? En esa conferencia, en esa cadena nacional. Ayer yo escuchaba, o antes de ayer, no me acuerdo bien, un programa de televisión donde Hernán Lecher, del Centro de Estudios de Economía Política Argentina, mostraba los gráficos, todo lo que iba para abajo en el nuevo presupuesto, o sea, todo iba para abajo la salud, iba para abajo la educación, iba para abajo la ayuda a las personas con discapacidad, todo eso iba para abajo. ¿Qué iba para arriba? En el presupuesto que enviaron al Congreso, los fondos reservados de la CIDE. Claro. De la Secretaría de Inteligencia del Estado. Exactamente. ¿A dónde van a ir dirigidos? Que además maneja ese personaje nefasto que no tiene cargo oficial en el gobierno, que se llama Santiago Caputo, y que hace cosas que en realidad, más que inteligencia interior, como debería ser ese organismo, y un organismo que tenía fondos reservados hasta el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que se modifica, se pasa a llamar Agencia Federal de Inteligencia, le sacan los fondos reservados, Macri los vuelve a poner, y en el gobierno de Alberto Fernández se vuelven a sacar los fondos reservados. Fueron restituidos en este gobierno. Y ahora fueron restituidos. ¿Quién más? Porque no usan la CIDE para hacer, qué sé yo, inteligencia, no sé, el narcotráfico y ver qué control hay que hacer, etcétera. No, lo usan para espiarnos, lo usan para armar carpetas y después entonces a más de un diputado o senador después lo corren diciendo, vas a votar la ley de financiamiento universitario, ojo que nosotros sabemos de vos tal cosa. Evidentemente no le resultó esta presión esta vez, pero estaba escuchando a Adorni, al vocero presidencial, y la estructura de su discurso es perversa también, porque equipara el dinero, el presupuesto necesario que deriva de las dos leyes que ayer se confirmaron, con eliminar, por ejemplo, el plan público, eliminar el sueldo del Congreso por un tiempo, el de la justicia por el otro. Y la otra cosa que dijo, y que me pareció toda una payasada, porque no se puede decir otra cosa, es, una alternativa de financiamiento, que además es falso que los proyectos hayan ido sin financiamiento. Eso es lo que te quería decir. Los proyectos fueron con el financiamiento. Sí. Ahora, si el gobierno no quiere bajar las retenciones, si el gobierno, o sostener las retenciones, que no son gran cosa, saca el impuesto a la riqueza, claro, aplica el RIGI y todas esas cosas, y lógicamente los fondos no van a estar por ese lado, que es lo que se les propone. En realidad analizaba lo que este hombre decía, y es una apelación a la colonización del sentido común de la gente, que en general ante las situaciones de crisis y de pobreza apunta a lo más cercano, a lo más visible, y la Cámara de Diputados que bajen su sueldo, que... Bueno, una de las cosas que dijo Adorni en una conferencia de prensa, creo que fue hoy, es, otra opción podría ser congelar las jubilaciones de privilegio de los
Bueno, en el rubro jubilación y privilegio entran de los expresidentes, los ex vicepresidentes, los ministros, pero también hay otros grupos que son considerados, mal considerados. Por ejemplo, entramos los jubilados universitarios que estamos bajo un régimen especial porque hicimos aportes especiales. Pero además, Pablo, ese argumento carece de solidez y de seriedad, porque si uno hace el cálculo de lo que representa, es como diríamos acá en Misiones, plata de chipero. Sí, o sea, realmente no resuelve el problema de fondo de ninguno de los problemas que tiene el país. Ahora, es inteligente, aunque no sé si lo va a lograr, apelar a eso, porque digamos que la gente está sufriendo y pocas veces está comprendiendo la dimensión o la causa de su problema. Pero de eso una cosa que pienso yo, ese era el discurso, eso fue retomar el discurso de la casta, ¿no? Sí. Pero ahora la gente ya no se lo cree. No. La gente ya no se lo cree, porque lo que ve es que a los que apretan son a los más pobres, son a las personas con discapacidad, a los jubilados. Entonces, ¿qué casta? ¿Cuál es la casta? Sí, lamentablemente, bueno, nosotros sabíamos por edad y por otros elementos que el cuarto experimento que nos produce esta caótica situación nacional, ¿no? Lamentablemente se repite la historia con mucho dolor y cada vez peor, me parece. Sí. Bueno, y vamos a ir entrando en el tema que hoy nos habíamos planteado, que es el tema de la universidad, del financiamiento universitario, y decir una cosa que recién le comentaba a Graciela, porque venía escuchando una entrevista que se le hacía en otra radio al decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, que el 72% de los jóvenes que eligen estudiar en la universidad lo hacen en la universidad pública. Y Misiones tiene 2 universidades públicas, la Universidad Nacional de Misiones extendida por buena parte de su territorio, y una nueva universidad más reciente que es la Universidad Nacional del Alto Uruguay. Esas 2 universidades hoy están conteniendo al 72% de los jóvenes que quieren estudiar. Claro. Lo que se preguntaba el decano de la Facultad de Ciencias Forestales es, con el crecimiento vegetativo de la población de Misiones, ahora hay muchos más jóvenes que terminan la escuela secundaria y quieren estudiar. Claro. Y quieren seguir carreras universitarias. En buena hora. Ahora, el tema de la universidad pública también a veces volvemos a un tema que hablamos en algún momento, el concepto de lo público. Uno lee por ahí los comentarios de algunas personas y asocia lo público a lo gratuito. Que de hecho es gratis en el sentido que no se paga un arancel, como dijo Perón, se eliminaron los aranceles para que se llene la Universidad de Hijos de Trabajadores, pero de hecho el sostenimiento económico de las universidades se hace con recursos que la sociedad entera aporta, todos aportamos para que eso sea así. Pero por otro lado, el concepto de lo público no solamente está vinculado a esa gratuidad para que por ahí la persona piense, también está asociado a un Estado, a un proyecto de país. Es decir, una universidad privada no tiene, o si tiene, no está en dirección de un proyecto de país, sino de un proyecto de grupo, o de sostén económico que sostenga la universidad, una clase social. O de una clase social. El Estado, a través de las universidades también, invierte en tecnología, en investigación, en producción de conocimiento. Mira, te voy a dar un ejemplo que conozco un poco. La Universidad Austral. La Universidad Austral es una universidad que depende del Opus Dei, de esta congregación religiosa de ideología de ultraderecha. Tiene una espectacular carrera de medicina, tiene un hospital, 2 hospitales, en vez de un hospital central de alta complejidad que se llama Hospital Austral, que está en la ciudad de Buenos Aires, y tiene un par de hospitales, diríamos, más pequeños, que no saben lo que son, pues yo sé, porque mi hija se atiende en uno de esos hospitales, en la zona de Pilar, y es un hospital de alta complejidad, no tan grande como el de la ciudad de Buenos Aires.
cobran unos aranceles terribles para quien quiera atenderse ahí. Y también cobran muchísimo si alguien quiere estudiar la carrera de medicina. Obvio, sí. Entonces, sí, te pueden dar una muy buena formación, pero ¿para quién? Para quien puede pagar un arancel, y son aranceles tremendos. El otro día escuchaba, porque desde el lado del campo popular siempre escuchamos el discurso de, bueno, yo soy primera generación de universitarios, vos sos primera generación, yo soy primera generación de universitarios. Pero Ari Lijalat, el periodista del Destape, dijo, yo soy tercera generación de universitarios. Mi abuelo fue universitario, mis padres también, y yo también. Pero yo no hubiera podido hacer la carrera de ciencia política sin trabajar. Y porque la pude hacer en la Universidad de Buenos Aires, porque para mí pagar una universidad privada hubiera sido imposible. Claro. Entonces yo trabajaba como periodista, que es lo primero que aprendí a hacer, y entonces ni siquiera es que es solo para las primeras generaciones universitarias, que son muchísimos. Creo que también ha habido un proceso con los gobiernos de los Kirchner de creación de universidades en territorio que determinó la posibilidad de muchos jóvenes de estudiar cerca de su casa, porque también trasladarse, irse a centros más urbanos, a acceder a universidades más centrales y más históricas, digamos. Mira, te voy a dar un ejemplo, porque como yo estoy en el sistema universitario y hago distintas actividades, entre esas actividades participo en la evaluación de universidades, y estuve en la evaluación de la Universidad Nacional del Oeste, que es en la zona de Castelar y Ituzaingó, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Como en esa tarea se hacen entrevistas con las autoridades, con los docentes, no docentes y con los estudiantes como parte del trabajo, los estudiantes, nosotros les preguntábamos por qué viviendo a 45 minutos, una hora de tren desde Castelar o Ituzaingó a la ciudad de Buenos Aires, no estudiaban, por ejemplo, la UBA. Y nos decían, porque es imposible viajar en ciertas horas pico, es imposible llegar además ir a la UBA significa no poder trabajar, porque me paso viajando y yendo y viniendo, yo acá, estando cerca de la universidad, bueno, trabajo en un comercio mediodía y con eso me voy bancando y entonces puedo... Y también el tema de la localización en distintos territorios de las universidades también la pone la universidad cerca de los problemas de esa localidad, de esa región, de ese territorio, y forma profesionales que con ese conocimiento y formados como profesionales pueden arraigar en sus ámbitos de vida y aportar desde su profesión, ¿no? Y hay algo más que me parece interesante, yo lo escuché el otro día también en un programa de televisión, es algo que conocía pero me hizo refrescar la memoria. Y son las actividades de extensión universitaria que hacen las universidades. Y estaban tomando un ejemplo, que yo lo conocí, que era, por ejemplo, las facultades de Derecho, las carreras de abogacía, hacen sus prácticas preprofesionales armando lo que le llaman consultorios jurídicos. Entonces viene una persona, ponele una madre, que el marido, el exmarido, su expareja no le pasa los alimentos de los judicialmente y se puede asistir, la orientan, la apoyan, lo hacen estudiantes que ya están en el último tramo de la carrera, pero supervisados por un docente, y esa señora que si no hubiera tenido, o hubiera tenido que pedir que un fiscal del Estado que le asignen, que eso demora un montón, y la perentoriedad de tener el alimento para los hijos, por ejemplo, la universidad contribuye. Eso mismo también pasa en el área de odontología en la Facultad de Rosario, por ejemplo. Los postítulos que le otorgan a los odontólogos ya recibidos también tienen habilitados como espacio de práctica y de conocimiento consultorios que están abiertos a la comunidad, donde la gente que no tiene hoy odontología es un... La tarea que hoy se puso por todo el conflicto en el Garrahan,
se socializó en toda la sociedad, digamos, la redundancia, el hecho de quiénes son los residentes. Mucha gente cree que son estudiantes. Claro. Los residentes son médicos recibidos que se están especializando. Claro. Es algo bien diferente. Entonces, bueno, uno se quiere especializar en cirugía de la mano, el otro se quiere especializar en cardiología, el otro, y hacen todo un proceso después de recibirse. Y eso se hace en instituciones públicas supervisadas por universidades públicas, por los médicos de los hospitales públicos. Entonces, son cosas invisibles, me gusta decir a mí, de lo que significa el impacto que tienen las universidades en el país, además de sumar a esta línea de la extensión universitaria y la formación de profesionales, la tercer pata de la universidad, que es la investigación. Porque son los institutos del CONICET, son el ITA, es el INTI, pero el principal aporte de recursos humanos a la investigación científica y tecnológica la hace la universidad pública. Sí, claro. Por ejemplo, otro tema que la gente dice, porque repite, ¿no? Que se instaló, que hay que auditarla, hay que auditarla, y me parece importante recordar, ya lo hablamos esto en otra ocasión, que las auditorías existen. Sí, que hay auditorías externas e internas. Mira, para hacer muy rápidamente, todas las universidades tienen que tener una unidad de auditoría interna, que no es auditoría económica solamente, es auditoría académica. Es decir, por ejemplo, para dar un ejemplo, van y controlan si el sistema de otorgamiento de títulos funciona bien, y no se le está filtrando darle un título a alguien que no le corresponde. Bueno, por supuesto, las cuestiones económicas y financieras. En segundo lugar, hay esas auditorías de cada universidad, auditoría interna, dependen de la Auditoría General de la Nación, que es un organismo autárquico que, si bien depende del Poder Ejecutivo, es independiente y está supervisado por el Congreso de la Nación. También. Entonces, y además existe un organismo que se llama Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que evalúa las universidades, los posgrados, las carreras de grado que se llaman, que impactan en la ley, en el interés público. Por ejemplo, se evalúan el funcionamiento de las carreras de medicina, todas las de salud, todas las ingenierías, abogacía. Entonces no se puede, se desconoce, pero no se puede decir. Se trabaja y se galopa, digamos, en el discurso oficial sobre cierta ignorancia de la población. Y el secretario ahora subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, es literalmente un farsante, al estilo del gobierno en su conjunto. Es literalmente un farsante porque miente, tira números de cualquier manera. Sí. ¿Te acordás que nosotros el año pasado, yo me estaba acordando, quisimos entrevistar a esta diputada nacional que integra el CEPA, ¿cómo es el nombre? Julia Estrada. Julia Estrada. No pudimos porque Julia estaba muy ocupada. Ella había tenido una intervención espectacular cuando se discutió el presupuesto general de educación y el de universidades. Bueno, no pudimos, pero pudimos contar con alguien del CEPA que también nos dio una serie de datos realmente muy interesantes acerca de cómo se desentiende cómo se desentiende la gente, el gobierno nacional del presupuesto. Bueno, nos fuimos metiendo y vamos a ver si podemos escuchar la opinión de una docente y también una docente investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y becaria del CONICET, que nos habla un poco acerca de este conflicto universitario. Mi nombre es Belén Jiménez y soy docente universitaria. Quiero contar qué significa el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y por qué es tan grave. Primero, me gustaría compartir qué plantea la ley, y la ley aprobada por el Congreso
establece un piso de financiamiento para todas las universidades nacionales. Esto quiere decir que garantiza, por ley, que el Estado destine un porcentaje mínimo del PBI para el funcionamiento de las universidades públicas. Esto implica desde el pago de salarios docentes, no docentes, hasta el mantenimiento edilicio, las becas estudiantiles, programas de investigación, de extensión. Esta ley lo que busca es ser una garantía para que todas las universidades tengan estabilidad y no dependan de decisiones coyunturales o recortes de cada gobierno. El presidente Javier Milei decidió vetar esta ley. Eso significa que elimina esa garantía y deja a las universidades expuestas a recortes y ajustes, poniendo en riesgo el derecho a la educación superior, el desarrollo científico y tecnológico y la inclusión de miles de estudiantes que dependen de becas y programas de apoyo para poder estudiar. Lo que se pone en riesgo no son privilegios, sino derechos. El derecho de nuestros estudiantes a estudiar en condiciones dignas, el derecho a la educación inclusiva, gratuita y de calidad, el derecho de la sociedad a contar con ciencia, con tecnología y con pensamiento crítico producido en nuestro país. El veto es un ataque al futuro de nuestro país, porque sin universidad no hay ciencia, no hay innovación y no hay justicia social. Por eso seguimos luchando, porque la universidad es del pueblo y debe seguir siendo gratuita, inclusiva y de calidad. Bueno, estas eran las palabras que este fue grabado para otro programa que hicimos el sábado pasado y todavía no se había rechazado el veto. Por eso habla, pero de todos modos tiene validez por los motivos, por los contenidos y porque esta lucha va a continuar, porque el gobierno muy probablemente siga atacando a la universidad pública. Y en general va a seguir firme porque lo dijo también, no cambia un ápice y el déficit fiscal parece ser la única razón, aunque arrastre pobreza, ignorancia, cierre de instituciones, el objetivo prioritario del presidente, ¿no? Bueno, y tenemos en línea para hablar de este tema también a Roberto Avínzano, el doctor Roberto Avínzano, que es licenciado en antropología y doctor por la Universidad de Sevilla, es docente e investigador de la Universidad Nacional de Misiones, fue decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la misma universidad y es además especialista en temas de integración regional, geopolítica y en especial en relación con el Mercosur. Y además es un querido amigo de ambos. Eso iba a decir, es amigo. Que quizás sea lo más importante. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola. ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo estás? No los escucho muy bajo, a vos te escucho mejor ahora, Graciela. Ah, bueno, porque nos acercamos al micrófono un poco más. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo están ustedes? Yo, primero quiero felicitarlos por el programa porque es un muy buen programa. Bueno, gracias. Sabemos de que un amigo lo hace con cariño ese comentario. Nuestra intención es dialogar sobre estas cuestiones que nos atraviesan a todos, ¿no? Que nos interesan. Bueno, ¿fuiste a la marcha ayer, Roberto? Sí, estuve en la marcha. Ahí lo vi a Pablo, vi un montón de gente. Sí, había mucha todos gente. Compañeros del espacio de Acabuco y de otros espacios, del Frente País y de... Sí. Mucha gente. Realmente me emocionó mucho ver una manifestación que tenía que ver con temas tan sensibles, tan importantes en la plaza principal de Posadas. Sí. Me resultó realmente un encuentro gratísimo, ¿no? Porque además de que la gente estaba muy entusiasmada, muy motivada, fue realmente un acto importante. Sí, y viste que se repitió en todos lados con mucha intensidad, mucha concurrencia. Pareciera que el pueblo argentino tiene las defensas altas para enfrentar este desguace que se pretende, ¿no?, de la educación y de la salud. Efectivamente, yo siento que es así, que hay una especie de... Yo creo que hay a ver, no sé si es medio pretencioso esta interpretación, pero creo que hubo como un estupor, como una especie de no creer lo que estaba ocurriendo con el gobierno actual, ¿no? Uh-huh. Era algo totalmente novedoso el presidente en su forma de ser, en su forma de actuar,
Y yo creo que yo escuchaba y yo mismo decía, no puedo creer lo que está pasando, no puedo creer este estilo, estas cosas, el tema de toda esa agresión, no la motosierra como algo destructivo. Y bueno, y ahora se está viendo que hay una reacción de la gente que no tiene nada de golpista como se pretende hacer creer, digamos, ¿no? Por supuesto. Sí. Simplemente la gente está acorde con la Constitución Nacional y está en el camino de lo legal. Lo que está pasando en el Congreso me parece que no es otra cosa que hacer uso de las atribuciones que tienen los representantes del pueblo en un cuerpo legislativo. O sea, claro. ¿no? Y escuchar los reclamos, claro, y expresarlos. Además, sí, perdón, sí. No, era eso, que los representantes representen lo que el pueblo está reclamando. Ahí no te escuché. Que los representantes representen y expresen en las cámaras lo que el pueblo está reclamando, que es nada más y nada menos que eso, la defensa de sus derechos. Sí, exactamente. Está entre los que reclaman lo que siempre reclamaron y los que ahora están despertando también de una especie de, no sé, de ilusión que fue depositada en estrategias erróneas, digamos, ¿no? Porque más allá de la cosa formal, del estilo, hay un modelo económico que se intenta implementar que es, mira, te confieso que yo no conocía demasiado de la economía de la escuela austríaca, salvo de en vinculaciones con las ciencias sociales, porque ahí con Hayek y Mises, todo eso también tienen algunas implicancias sociológicas, etcétera, y políticas. Pero bueno, me puse a leer un poco de la escuela de Austria, que no es una sola, hay varias corrientes, digamos, y hay corrientes que fueron críticas de los fundadores, etcétera. Pero la sensación que yo tengo por todo lo que leí es que nunca tuvo una aplicación completa en ningún país del mundo, y que cuando se intentó aplicarla, el fracaso fue importante y hubo que modificarla. Sí. Y Roberto, no sé si a vos te parece lo mismo, pero... No te escucho, Pablo, no te escucho nada. Mira, ¿ahora? Ahora un poquito mejor. Bueno, no, digo que no sé si vos pensás quizás algo que yo estoy pensando, y es que los seguidores de la escuela austríaca, en realidad, una de las principales actividades que pusieron en juego fue criticar al keynesianismo, ¿no? Claro. O sea, el estado de bienestar. Sí, bueno, estoy adivinando lo que decís porque te conozco un poco y más o menos sintonizado. Mira, hoy escuché a un senador de la provincia de San Luis en la sesión del Senado de la Nación, donde se ratificó, digamos, la ley de distribución a las provincias de los impuestos, digamos, y estuvo realmente extraordinario porque él tomó una metáfora muy interesante, que fue la metáfora que se usa mucho, que dicen: el que ve el bosque no ve el árbol, y el que ve el árbol no ve el bosque. Y lo que él decía, y estaba muy bien, es que la economía es una sola. No podés dividir entre la macroeconomía y la microeconomía. Claro. Hay una relación dialéctica entre ambos aspectos. Y entonces es un absurdo decir que estás llevando adelante un programa económico exitoso respecto al bosque, y el árbol está todo destruido, los árboles están todos destruidos, pasan la motosierra, pero donde pasan la motosierra no vuelven a crecer árboles nuevos. Bueno, él usó toda esa metáfora muy bien, y yo creo que esa es la cuestión acá, ¿no? La escuela de Austria apuntaba a eso, digamos, ¿no? Casi a un nivel de abstracción, que después permitió el avance en el mundo de lo que es el capital financiero. Claro. En ese momento el capitalismo está dominado por el capital financiero. Hay cálculos que dicen que por cada dólar que se mueve dentro del capital productivo hay 2 en el financiero. Y eso es lo que está pasando en la Argentina. Argentina en este momento está otra vez endeudada, otra vez dependiendo del capital financiero,
estamos todos atentos al precio del dólar, a cuántas reservas hay en el Banco Central, etcétera, etcétera, y mientras vemos que la economía real, la de todos los días, la de las pymes, la de los sueldos, está destruida, está cada vez peor. Tal cual. Roberto. Y yo creo que no hay que perder de vista esta relación entre lo macro y lo micro, que no pueden ser separadas de ninguna manera. Claro. Volviendo a la universidad, que estamos tocando ese tema hoy con Pablo en este conversando, ¿cuál es de qué modo la cuestión presupuestaria afecta a la universidad? Yo creo, mira, yo estoy en la Universidad Argentina desde 1960, sacar la cuenta. Claro. Y acá en las Misiones, 40 y pico de años. De manera que puedo comparar épocas, puedo comparar etapas, puedo comparar el funcionamiento de la universidad en épocas de dictadura, en épocas de democracia, donde había que reconstruir lo que las dictaduras se habían destruido. Un enorme daño hecho a la universidad en épocas de dictadura, donde profesores se tuvieron que ir del país o dejar de trabajar en las universidades, dejando a los sectores más conservadores y favorables a las dictaduras. O sea, he vivido luchas en la calle, con clases públicas, años. Y en este momento creo que estamos peor que nunca, porque me refiero al presupuesto, ¿no? Sí. Yo estuve de decano en el primer decano de la democracia de la Universidad de Misiones, la Facultad de Humanidades, que Pablo fue el secretario académico en ese momento, y había que discutir con todos los decanos cómo distribuir el presupuesto. Y entonces uno veía que había ciencias o especialidades o carreras que necesitaban presupuestos altos. Por ejemplo, imagínense, yo discutía con la gente de exactas, y entonces tenían laboratorios, y esos laboratorios necesitaban insumos que eran caros, y si no tenían esos insumos, se paraba toda la investigación. De todas maneras, a pesar de eso, digamos, a pesar de que el presupuesto era limitado y era muy difícil conseguir todo lo que necesitábamos en nuestra facultad, había como una especie de solidaridad, y entonces se permitía que otros se llevaran un poco más. Pero, digamos, eso ahora está multiplicado de una manera impresionante, no solamente para los gastos de mantenimiento, digamos, desde pagar la luz hasta comprar drogas, desde hacer funcionar aparatos carísimos para algunas especialidades. Imagínate vos todo lo que es son los aparatos sofisticados para el manejo del agua, por ejemplo, en el laboratorio que estudia el agua en la Facultad de Salta, ¿no? Que ya ni siquiera me acuerdo de los nombres, que eran de los más complejos, cromatógrafo de gases o algo por el estilo. Y bueno, y todo eso tiene que funcionar. Ahora, esta ofensiva actual, ¿no? Está muy emparentada con otras cosas. El presupuesto para la universidad tiene que ver con el presupuesto para el Garrahan, tiene que ver con el pago de los jubilados, tiene que ver que es un modelo que abarca a sectores muy vulnerables que en algunos casos yo pienso que esconden un poco las intenciones de privatizar o de favorecer las empresas privadas que reemplacen a las empresas del Estado. La eliminación del Estado y convertirse en un topo para destruir el Estado es algo absurdo totalmente, porque eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Fíjense ustedes, ¿no? Para mi ley, por ejemplo, un modelo de país es Estados Unidos. Imagínense que en Estados Unidos sin Estado Trump dijera voy a tratar de poner el último clavo en el ataúd de los demócratas. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Lo llevan a Cabo Cañaveral y lo tiran al espacio. O termina como Bolsonaro. O termina como Bolsonaro. O Bolsonaro. Y fíjense, los gastos. Estados Unidos tiene una deuda tremenda. Es el país que tiene mayor deuda externa.
y con los gastos militares de Estados Unidos, que mantiene un sistema mundial de control de su armada, repartida por todo el mundo, sus bases, todo eso. ¿Quién hace eso? El Estado, pero el Estado ahí se lo compra a los fabricantes privados. Claro. Acá ahí hay otra cosa. Entonces el Estado, por supuesto que está gastando los impuestos en eso, de los norteamericanos, está pagándole a empresas privadas para que le hagan, le fabriquen las armas, etcétera, sacando algunas otras que no se las pueden entregar, que tienen que ver con las armas atómicas y eso. Pero en general es un Estado poderosísimo que compra todo, digamos, y que gasta los impuestos en ese tipo de cosas. Entonces es un absurdo hablar de la destrucción del Estado. Es un absurdo, que se puede mejorar, que se puede ser más eficiente, obviamente, eso estamos todos de acuerdo. Todos protestamos cuando vamos a cosas del Estado y nos atienden mal, o nos demoran, o cosas por el estilo. Pero no es a mí me parece que es un disparate, la destrucción del Estado como concepto es un disparate. Y las universidades en este momento están en un momento muy difícil. Muy difícil. Porque, bueno, hay carreras que son un poco menos... que gastan menos, pero tiene que funcionar un edificio, tiene que haber luz, tiene que haber y lo que escuchaba materiales que se usan para el mantenimiento, hay vehículos, y además escuchaba, es realmente muy importante tener lo mínimo para que haya un funcionamiento, No, te decía que escuchaba también algunos alumnos hablar de que perdieron docentes en este camino, también que se van porque los salarios no le permiten resolver su vida privada y entonces pierden calidad académica, los docentes se van de las universidades públicas. Bueno, Roberto, vos sabés que a nosotros nos encanta charlar con vos y seguiríamos haciéndolo, pero la radio tiene 1 o'clock acá. Sí, por supuesto. Así que te agradecemos muchísimo esta charla, muy buena, bueno, aporte. Les mando un abrazo y saludo para todos los oyentes de esta radio, que es una de mis radios preferidas. Bueno, gracias, abrazo. Abrazo. Bueno, y vamos a la cortina. No, y después de la cortina vamos a ir a un tema musical, a ver si rompemos con toda esta inercia de tanto diálogo. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar al conjunto chileno Los Jaivas con un tema que se llama Todos Juntos y que bastante tiene que ver con las marchas. Sí.
Bueno, y escuchamos entonces Todos Juntos por los Jaivas. Lindo tema. Un hermoso tema sin duda. Sí. Y nos estábamos preguntando y estábamos comentando entre nosotros recién con Graciela, ¿cuál fue la actitud de los diputados, en el caso nuestro, de los diputados misioneros en la discusión de ayer en el diputados, ¿no? En la Cámara de Diputados? Bueno, todos se dieron vuelta, todos votaron a favor de, digamos, todos beneficiaron de alguna manera que se rechace el veto. Dos no fueron, dos no estuvieron, mejor dicho, perdón, voy a ser más preciso. Clipauca no viajó, dice que no viajó porque no salió un avión. La verdad que el avión no salió, pero si vos tenés ganas de ir a votar, no te vas con el último avión. Sí. Aparte ella casi vive en Buenos Aires porque la están sumando a un elenco gubernamental de la Libertad Avanza, así que bueno, raro. Se abstuvo Bianchetti y los demás votaron a favor. Y empezaron a publicar por todos lados cosas que realmente me parecen patéticas, ¿no? El gobernador Pasaracua abrazado con Herrera Watt diciendo logramos los fondos para la universidad pública, cuando en su momento la renovación votó en contra del financiamiento, porque no hay que olvidarse que esta ley se presentó hace un año. Sí, claro, tiene su historia. Y fue rechazada, entre ellos, por todos los diputados de la provincia de Misiones, todos votaron a favor. Claro, el tema en política, ¿no? Me parece que hay una cuestión que tiene que ver con la coherencia y con adherirse a ideas y sostenerlas en el tiempo en cualquier contexto o circunstancia que se vaya dando. Se entiende que los gobernadores tienen que gobernar sus provincias y garantizar el funcionamiento y la administración de esas provincias, pero hay definiciones que son fundamentales, inclusive problemáticas que vive la provincia hoy como resultado de los votos que les favorecieron al gobierno bajo la idea de la gobernabilidad. Bueno, hoy estamos viendo que estamos en un gobierno debilitado y bueno, nadie quiere quedarse en el Titanic, ¿no? Pareciera. Mira, tal como dice, vos sabés que ese viejo dicho, como rata por tirante, que el grupo, que uno de los grupos que toma como referencia Milei, que es la Renga, y que suele pasar ¿cómo se llama? El spot, el tema de Yo Soy el León, sí. Bueno, en realidad se llama Panic Attack, y tiene en otra canción una estrofa que dice cómo huyen como ratas por tirante. Bueno, sí. Creo que estamos en eso. Y vamos a escuchar, ahí ya casi cerrando el programa, ¿qué opina una candidata a diputado a diputada nacional por el Frente Popular Patria y Futuro, la segunda candidata del Frente, que es, es la directora de esta radio, es la mamá de Laura. Laura dice que no diga, pero es así, ¿qué vamos a hacer? También Roberto Ariza no es nuestro amigo, pero claro. Bueno, igual recurrimos a ellos por sus roles sociales, no porque sean amigos nuestros. Obviamente. Así que vamos a escuchar qué decía Mariquita Torres. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Soy Mariquita Torres, colega de los compañeros que conducen este programa tan necesario en nuestra 99.3. Bueno, claramente en mi condición de candidata a diputada nacional por el Frente Popular Agrario y Social, no tengo la más mínima duda de que de las los primeros proyectos que hay que poner en debate en el Congreso Nacional una vez que podamos asumir el 10 de diciembre próximo es el debate sobre el financiamiento de la universidad pública, el financiamiento sin lugar a duda de toda de todos los niveles de educación primarias, secundarias, terciarias, universitarias. El Congreso de la Nación tiene que poner en debate fuerte estos temas, hay que legislar de tal manera que después no haya ninguna posibilidad de retroceder si no es nuevamente con la intervención del Congreso. Para el caso del financiamiento de las universidades y de todos los niveles de la educación pública, habrá que legislar
teniendo en cuenta que no hay posibilidad de que ningún decreto de necesidad y urgencia cambie la letra de la ley. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Un abrazo. Claramente lo que señala Mariquita es, creo que coincidimos, gestar políticas de Estado que estén más allá de las vaivenes políticos, porque en realidad son derechos consagrados. Pensaba mientras la escuchaba, cuando asume Néstor en el 2003, también después de la crisis del 2001, todo el sistema educativo estaba haciendo agua, la docencia estaba en una permanente lucha y reclamo por reivindicación salarial y laboral y de todo orden, y fue una acción política la que dio resolución a ese problema. Se sancionaron leyes para comprender esos reclamos. Pero incluso hay un antecedente más que me lo contaba en su momento un ex rector de la Universidad Nacional de Misiones, que fue constitucionalista, que en un momento en la discusión del cambio de la Constitución, ¿no es cierto?, en Santa Fe, cuando se discutió en el 94, se formó un pequeño bloquecito que era de toda gente vinculada a las universidades, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, radicales, bueno, y de todo tipo, y lograron meter, porque no estaba previsto en el núcleo de coincidencias básicas, que era como el temario obligatorio del que no se iba a salir, lograron meter la gratuidad de la enseñanza universitaria. Claro. Sostenerla como ley. Sostenerla como, y eso está en nuestra Constitución. Claro. Que este gobierno después no la quiera financiar es el problema que tenemos que pelear. Bueno, se nos va el tiempo, ya está por entrar el próximo programa, así que vamos a escuchar, para irnos, el tema Hablar Claro por Enrique Llopis. Y hasta el jueves que viene. Nos escuchamos, nos vemos y estamos el próximo lunes a las 18. Nos hicieron conocer la mentira y sus suburbios.